Bienvenidos a un vídeo más de Vida Sin Límites. Antes que nada recordarles que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, darle like al vídeo si les gusta, compartir y dejar sus opiniones aquí abajo. Hoy quería hablarles sobre algo que nos atormenta bastante, que es la culpabilidad. Pero desde un punto de vista más real, más específico, explicar algunas cosas sobre la culpa. Y creo que ayudarán bastante a eliminarla. La culpa nos hace conscientes de que algo hemos hecho mal, para facilitar el intento de repararlo, obviamente, ¿no? Aunque a veces también nos sentimos culpables sin razón. Sea como sea, estas son las claves, que voy a pasar algunas claves para poder pasar página, que es lo que a veces nos quedamos anclados y no pasamos página. La culpabilidad surge ante una falta que hemos cometido, o así lo creemos nosotros. Su función es hacer consciente, hacernos conscientes de que hemos hecho algo mal, para facilitar los intentos de reparación. Como dije antes, su origen tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral, de nuestra conciencia moral, que se inicia en nuestra infancia. Desde muy chiquitos esa conciencia moral está ahí, con lo que nuestros padres nos enseñan, en la escuela, lo que vemos en el cine, en las películas, etcétera, etcétera. Se ve influida por nuestras diferencias individuales y las pautas educativas. Existen personas que confunden esta emoción con la vergüenza. No tiene nada que ver la culpa con la vergüenza, incrementando un malestar emocional, ya que al mezclar ambos sentimientos se retroalimentan, se alimentan entre sí. Mientras que la culpa aparece ante el dolor por el daño causado, la vergüenza se experimenta cuando nos percibimos con la falta de una habilidad o capacidad que se presumía que deberíamos tener. Cuando se supone que podemos hacer algo y no lo hacemos, ahí aparece lo que se llama la vergüenza, ¿no? Culpabilidad sana o manifiesta, que se dice vulgarmente, aparece como una consecuencia a un perjuicio real que hemos causado a alguien. Su utilidad reside en ayudarnos a respetar ciertas normas y a no perjudicar a los demás. La culpa aquí funciona como un castigo cuando no la cumplimos. La culpabilidad mórbida es cuando no ha existido ninguna falta objetiva que justifique dicho sentimiento. O sea, no hay por qué sentirlo, pero lo sentimos. A diferencia de la anterior, este tipo de culpabilidad es obviamente muy destructiva, o sea, nos destruye básicamente. Y no nos ayuda, o sea, no ayuda a nada. La culpabilidad mórbida, repito una vez más, es cuando no ha existido una falta objetiva, una falta real que justifique eso que estamos sintiendo. Cuando la culpa no funciona bien, no cumple su función adaptativa, o sea, no nos ayuda a adaptarnos, a hacer algo positivo, puede ocurrir por exceso es relacionado con las alteraciones psicopatológicas también, como la depresión o asociada a elevados niveles de perfeccionismo. O sea, personas que siempre buscan la perfección no existe. O sea, si vives pasas tu vida buscando algo que no existe, vas a vivir frustrado, porque va a ser imposible que sea perfecto. Existe algo parecido a la perfección, pero no la perfección en sí. Entonces, cuando vivimos en eso, en base a eso, es normal que caigamos en depresiones, culpabilidades y un montón de emociones negativas más que no sirven para nada. Cierta capacidad, un poquito, cierta capacidad para sentirnos culpables, por tanto, puede ser muy útil, ventajosa. El problema es cuando esa culpa se hace grande, aparece casi constantemente y genera mucho sufrimiento inútil. Para liberarnos de la culpa exagerada, de la culpa en sí, es importante tener en cuenta varias cuestiones básicas. Por mucho que nos guste, mejor dicho, por mucho que no nos guste equivocarnos, el error es inevitable. No continuamente, pero errores humanos todos tenemos y es inevitable. Aprendemos a convivir, si no aprendemos a convivir con eso, o sea, porque no tiene sentido flagelarnos, castigarnos y machacarnos continuamente cada vez que metemos la pata. Asumir nuestro error, intentar aprender para no repetirlo, corregirlo, reparar el daño, es estupendo, eso es fantástico. Pero perdonarnos, porque somos, aprender a perdonarnos, porque somos humanos, es inherente a la naturaleza humana equivocarse. Perdón, eso no hay forma de evitarlo. A veces no hay culpables incluso, las cosas ocurren sin más.
Los accidentes, las casualidades, las enfermedades, las muertes. Es normal buscar un responsable siempre, pero asumamos que a veces no lo hay. Hay muchas veces que no hay culpables. Y por más que busquemos, no están. Nadie dijo que la vida fuera justa ni razonable. Las desgracias ocurren, los problemas surgen, y no tiene sentido malgastar nuestras energías buscando culpables, o sea, aquí, allí, allá, porque no los hay a veces. O sea, hay que convivir con lo inevitable y poner nuestros esfuerzos en aceptarlo y adaptarnos a ello, porque lo único que queda es como la otra vez que yo hablaba sobre terapia de duelo, que son 5 etapas. La última es la aceptación, porque queramos o no, hay cosas que hay que aceptar. Cuanto más tardemos en aceptarlo, más sufrimos, más entramos en ese círculo vicioso del cual a veces la única forma de salir es, mucha gente llega al suicidio por no poder salir, por la impotencia de no ver salidas. Nuestras decisiones tienen consecuencias, eso es real, unas deseables, otras no. Cuando elegimos hemos de tener capacidad para asumir los pros derivados de la elección que hemos hecho, pero también los contras. O sea, no tiene sentido culparnos por los inconvenientes que son inevitables. Las opciones sin costes rara vez existen. Es muy raro que vayas a tomar una acción, una decisión y no tenga consecuencias. Existen, pero muy pocas veces en la vida. Tampoco podemos imponernos a hacer siempre absolutamente todo lo que está en nuestras manos para que las cosas salgan bien. Uno tiene derecho a no exigirse darlo todo al máximo en cada momento. Esto simplemente es imposible. Mucho cuidado con responsabilizarse también del bienestar de los otros. Nuestro comportamiento afecta a los demás, como a nosotros nos influye de los demás también. Pero cada uno es responsable del malestar que siente. Eso es importante de entender. Nosotros somos los únicos responsables de lo que sentimos. Pero intentemos no pisar ni dañar a nadie, pero intentamos que a veces ejercer y defender nuestros derechos puede no gustar. Pero si hemos de respetar a los otros, mucho más hemos de respetarnos a nosotros mismos. Eso también es real. Lo que decía antes, ¿a qué me refiero con que nosotros somos responsables de nuestros sentimientos? En realidad la gente no te hace cosas. La gente hace cosas. Uno decide si le molestan o no. Para eso hay que tener muy bien amueblado acá arriba, como digo siempre, y entender muy bien que lo que la gente hace es lo que hace. Por ejemplo, tú puedes decir, esta persona es muy egoísta conmigo, y es así y así. No, él es egoísta. No será contigo, con el vecino, con el hermano, con su padre, porque es así. Esa es su forma de ser. Cuando lo es contigo es porque es así. Tú decides qué tanto te molesta o no esa actitud de él. Pero eso ya hablaré en otro videoclip de cómo hacernos responsables de nuestras emociones. Incluso si uno ha sido negligente o ha causado daño, sabiendo que nuestro comportamiento lo provocaría, tampoco tiene demasiado sentido darse latigazos. O sea, hay que asumir las consecuencias. Si somos grandes para hacer lo que hicimos, también lo somos para asumir responsablemente las consecuencias de la conducta. Eso es real y no hay con qué refutarlo. Si somos lo suficientemente mayores, grandes, para hacer lo que hemos hecho, es normal que lo somos también para asumir las consecuencias. Si todo esto es válido para nosotros, cuidado, también lo es para los demás. Cuando sintamos la tentación de culpabilizar, que eso es muy común y muy humano, de buscar culpables, a veces no los hay, pero siempre tratamos de buscar un culpable. Y cuando estamos en eso, cuando tenemos la tentación, que es muy común y muy cotidiano, buscar culpabilizar a otros, paremos a pensar que los demás también tienen derecho a equivocarse. Es más, que es inevitable que lo hagan, así como es inevitable que nosotros nos equivoquemos a veces. Que pueden no saberlo todo, que sus decisiones van a tener inconvenientes, que están en su derecho de no hacerlo todo lo humanamente posible, porque las cosas salgan bien, y que no son responsables de nuestro malestar. Nosotros hemos de cuidarnos y manejar incluso la conducta indeseable de los otros. Eso sí, también tenemos todo el derecho del mundo a aplicar las consecuencias que nos parezcan oportunas para defender nuestro bienestar. Si el sentimiento de culpa, o mejor dicho, de responsabilidad ante un suceso, ayuda a cambiar las cosas a mejor, a rectificar, a aprender para el futuro, a ponernos en el lugar del otro y comprenderlo,
es estupendo. Pero la culpa como mero machaque continuo es una emoción que nos bloquea y no aporta nada positivo. O sea, hay que tener cuidado de no alimentar eso, de no alimentar ese machaque continuo que simplemente es negativo y no nos ayuda para nada a avanzar. Básicamente es entender que la culpa depende mucho de lo que nosotros creemos, de cómo nos hemos criado, de las creencias, las experiencias, todo lo que hemos tenido. Todo eso influye muchísimo. Bueno, sin más los dejo con estas ideas y algunos tips para que entiendan un poquito más. Ya ampliaré en otro videoclip un poco más sobre la culpa, sobre la culpabilidad. Y investiguen, como digo siempre, no crean todo lo que yo digo, investiguen, vean, saquen lo que les sirve y lo que no lo tiran. Y básicamente es eso, aprender un poquito. Creo que nuestra única responsabilidad es ser lo mejor lo que podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Básicamente es eso. Sin más, lo dejo con las ideas, como dije antes. Búsquennos en nuestras redes sociales, compartan sus opiniones si les gustó el videoclip y compartan con otros a quienes puedan ayudar también estas ideas, todos estos tips. Nos veremos en el próximo videoclip.